En el marco de las celebraciones de la Semana de Mayo, la Secretaría de Cultura de Rawson, junto a la Junta de Estudios Históricos de San Juan, va a iniciar una serie de charlas sobre qué ocurrió aquel 25 de mayo, qué pasaba en Buenos Aires, San Juan, pero sobre todo desde dónde vino o vinieron todas estas ideas de Europa, qué estaba pasando también en Europa. Para ello está con nosotros la doctora Silvana Frau, que nos va a comentar qué sucedía en Europa en aquellos momentos y en San Juan y Buenos Aires. Buenos días a Beatriz, acá a la Secretaría. Bueno, la verdad que no solamente por esos días, sino desde tiempo anterior, ya había comenzado a plantearse nuevas ideas desde la Ilustración, básicamente cambios en lo político, con la Ilustración, con la retroversión de la soberanía del pueblo. Voltaire y Rousseau estaban planteando quiénes verdaderamente poseían el poder para el gobierno, y económicamente se planteaba el tema de las libertades económicas. El mundo estaba, en Europa había dos posturas fundamentales, una la que planteaba el liberalismo económico con Inglaterra, después de una primera revolución industrial, donde Inglaterra había crecido económicamente de una manera significativa, y frente a ellos estados muy detenidos económicamente, con la postura, con teorías sobre la fisiocracia y el mercantilismo, que hacían que las economías se centraran en la producción agrícola, ¿bien? Y eso retrasaba el crecimiento económico. Frente a esto, teníamos países industrializados como Inglaterra, que crecía su producción, su comercio y su grupo mercantil, la sociedad burguesa, tenía un lugar importante dentro de las decisiones políticas, cosas que no sucedían en España ni en sus colonias, Claro. y tampoco sucedía, por ejemplo, en Francia. Así que todo esto se estaba viendo, se estaba analizando, sobre todo en los dominios de estas potencias, tanto Inglaterra como España y Francia, aquí en América. Claro, ¿Bien? sobre todo esa adversión al monopolio que estaba aplicando España a sus colonias, ¿no? Y se había afianzado, Beatriz, en los últimos años con las reformas borbónicas. ¿Bien? Las reformas borbónicas que de alguna manera habían sido positivas porque, por ejemplo, se había creado el Virreinato del Río de la Plata, San Juan, que pertenecía a la Capitanía General de Chile, había pasado a pertenecer acá al Virreinato del Río de la Plata, San Juan, Mendoza y San Luis. Y a partir de ahora, estas reformas borbónicas habían limitado esto que se creía que de alguna manera había accedido a otro nivel de comercio y a otro nivel político también del territorio, también se limitaba porque llevaban controles, ¿bien? Con estos nuevos La situación no cambiaba para la colonia, era una opresión total económicamente. Porque estas reformas borbónicas impedían que se desarrollaran en las colonias algunas producciones que competían con la metrópoli. En el caso de San Juan es el vino, por ejemplo, en el caso de Ecuador es el tema de los textiles, ¿bien? O sea, lo que quiero decir con esto es que esto que molestó en San Juan molesta en las diferentes regiones y pueblos de todas las colonias españolas. E incluso va a generar levantamientos. No levantamientos contra el rey, no levantamientos contra la corona, eso es importante decirlo, sino contra la reforma en sí.
Bien, entonces eso es interesante tenerlo en cuenta para los procesos que van a venir a partir de ahora, que las molestias son contra las reformas, contra los procesos históricos, no puntualmente contra el rey. Claro, en sí era una oposición a la economía imperante y a la política desempeñada en ese instante, en ese momento, en las colonias españolas. Bueno, ¿y qué estaba pasando en San Juan para el 25 de mayo de 1810? Bien. Porque ya la noticia había llegado, el 18, como sabemos, el 18 de mayo había llegado al puerto de Buenos Aires, ya se habían movilizado criollos para convocar el cabildo abierto, ya estaba formada la Junta el 25. Sabemos que el 25 de mayo la Junta decide enviar noticias al interior para la adhesión a la misma. ¿Qué va a pasar? ¿Hay contrarrevolución? ¿Hay adhesión? ¿Qué pasa en San Juan? Bueno, mira Betty, es muy importante que tengamos en cuenta que la provincia de San Juan es una provincia, en este momento no es provincia. No. Así que por ahí, por un hábito uno la llama provincia. Claro, pertenecía a la intendencia a la gobernación e intendencia de Córdoba. De Córdoba del Tucumán, así que era una forma de decir, claro, era una jurisdicción, sí. Era Cuyo. Era Cuyo. Así que nuestra jurisdicción era súper tranquila, un pueblo muy tranquilo, donde su actividad comercial estaba basada en la agricultura. Tenemos importantes productores para la provincia, como por ejemplo la familia del Carril. En este momento estamos hablando mucho de las familias, ¿bien? Entonces tenemos la familia de los Godoy, las familias de los Carril, los de Fernández Maradona, los de La Rosa, los Aberastain, que estaban muy involucrados a las actividades económicas vinculadas a la agricultura. Producción de aguardiente, producción de frutos secos y algunos de ellos también al tema del engorde de ganado para el tema de la ganadería que cruzaba a Chile. Claro, yo creo que teníamos mucho contacto comercial con Chile en ese momento, ¿no? Teníamos, incluso las familias tenían como una actividad comercial en Chile, Copiapó, por ejemplo, y una actividad comercial acá en San Juan. Esa vinculación está desde el inicio, de la colonia, la fundación, sí. Desde la fundación, y de alguna manera había sido perjudicada con la creación del Virreinato del Río de la Plata. Claro, se había interrumpido porque nosotros dependíamos de Chile, era directo esa transacción comercial que teníamos. Así que estas familias, que las podemos llamar una burguesía criolla, dedicada no a la industria, sino al comercio, se vio perjudicada por esos cambios. ¿Bien? Así que seguían mucho, todos ellos intelectuales. Dentro de estas familias había juristas, estudiaban en San Felipe, acá en la Universidad de San Felipe, en Santiago de Chile, en Córdoba, en Buenos Aires. Así que ellos estaban muy involucrados y tenían muy claro todas estas ideas de la ilustración que llegaba a estas universidades, clandestinamente, por supuesto. Claro, Montesquieu, Voltaire y Rousseau eran clandestinos, pero no estaban presentes en estos los chicos, jóvenes criollos intelectuales. Los jóvenes criollos sabían cómo llegar a esos libros y los leían. Y bueno, me imagino que en tertulias ellos secretas los discutirían y los debatirían entre los intelectuales de la época. Así que ellos manejaban estos temas, discutían sobre política y la noticia del 25 de mayo a la provincia de San Juan llega mucho después, llega al mismo tiempo que
desde Córdoba, la contrarrevolución. El 17 de junio llega a la provincia la noticia. Desde Buenos Aires, la circular de la Junta Grande, de la primera Junta, y desde Córdoba pidiendo la adhesión a esta primera Junta y que envíen un diputado. Y desde Córdoba llega otro oficio diciendo no está pasando esto, esa junta que está en Buenos Aires hay que desconocerla y nos tenemos que levantar en armas contra esta realidad. Se estaba gestando una contrarrevolución a este primer gobierno patrio desde Córdoba. Sí. Desde Córdoba. Así que bueno, estas dos cartas se leyeron en privado. Eso es muy importante que nosotros lo analicemos y veamos, podemos debatirlo. Sí, se presta para el debate. Para el debate, porque en una reunión privada de los cabildantes se abren estas cartas, se toma conocimiento de la situación, pero no se toma ninguna decisión. La decisión que se toma es: lo guardemos en silencio, esto queda acá y veamos qué pasa. O sea que fueron muy cautelosos los sanjuaninos en ese momento. Muy cautelosos. No quisieron darlo a conocer al pueblo porque no querían que hubiese un levantamiento, porque ya se sabía que había gente que iba a estar de acuerdo con Buenos Aires y se sabía que iba a haber gente que iba a estar de acuerdo con Córdoba. Entonces, para evitar ese enfrentamiento entre el pueblo sanjuanino, decidieron no hacer nada, no informar, no tomar una decisión y esperar a ver qué decantaba de esto que estaba sucediendo. Pero yo imagino que la información se filtró, porque es imposible. Un pueblo chico seguro que se filtró. Días más tarde se filtró. Mientras tanto, en Mendoza y en San Luis todo esto ya estaba gestándose, se estaba discutiendo. En San Luis, en Mendoza sí se dio a conocer al pueblo, había gente que estaba en contra y gente que estaba a favor, así que hubo levantamientos y esto que se previno en San Juan, en Mendoza, sí pasó. Entonces es importante esto reconocerlo, pero era un secreto a voces. Claro. En cualquier momento la noticia iba a llegar de alguna manera y uno de los integrantes del Cabildo, Estanislao Tello, que era el abogado, lo comentó en una reunión privada, particular, de amigos, a esto que había llegado. Inmediatamente los festejos entre los amigos que se adherían en cierta forma a esta ideología. Se adherían a Buenos Aires y se adhirieron a Buenos Aires inmediatamente. Bueno, esto provocó a que se tuviese que llamar a un cabildo abierto y entre los cabildantes y los vecinos más representativos del pueblo, que muchos de ellos eran comerciantes, sacerdotes, que se discutiese qué decisión se iba a tomar. Así que recién va a reunirse este cabildo abierto el 7 de julio. El 5 se llamó a cabildo abierto, 2 días más tarde se comienza a sesionar en este cabildo. Imagino que hubo un debate. Hay un debate, justificaciones sobre todo legales, porque acá hay una encrucijada, ¿no? Un temor. ¿Qué pasa si nos adherimos a uno y qué pasa si nos adherimos a la otra? ¿Cuáles son las consecuencias que podría sufrir el pueblo? Sí. Porque, bueno, también se tiene miedo a la horca, diríamos. Claro, traición. A la traición. Traición al rey o traición a la patria naciente. Sí, así que bueno,
sobre todo esto, así que hay toda una fundamentación jurídica e ideológica, filosófica, diríamos, sobre qué se debe hacer, y después de una larga discusión se vota y se decide unirse a lo propuesto por el Virreinato del Río de la Plata, desde la cabecera del virreinato, que sería la junta, la primera junta. Y bueno, y una de las justificaciones es decir, bien, nosotros respondemos, más que a Córdoba, respondemos a Buenos Aires. Así que nos vamos a adherir a lo que propone Buenos Aires. ¿Bien? ¿Y ese 7 se elige diputado o pasa a un cuarto intermedio, como diríamos ahora? No, sigue la discusión, se convoca un nuevo cabildo abierto, que va a ser el 9, el 9 de julio, y ese 9 de julio recién ahí se elige diputado. Es interesante ver acá, rescatar una cosa, la participación del pueblo. Porque si bien en este cabildo abierto del 7 de julio solamente podía votar algunos integrantes en ese cabildo abierto, afuera del cabildo había gente también interesada en lo que pasaba. Bien, y después el 9 de julio hubieron varios candidatos a diputados que querían participar de esa junta grande que se iba a conformar en Buenos Aires, y todos ellos chicos muy jóvenes, Godoy, Ignacio de la Rosa, prohombres sanjuaninos, que después se van a adherir de lleno a la ideología, a la postura de la independencia, pero en este momento no se está pensando en eso, porque siempre se jura fidelidad al rey Fernando. Digamos, como se dijo, la máscara de Fernando VII. Como se juró el 25 de mayo en Buenos Aires, lo estaba haciendo también San Juan. Sí. La idea de independencia se expone y se pone a la vista más adelante. Claro. Por ahora no. ¿Y cómo festejó el pueblo esa noticia? Porque se dice que tarde-noche ya se conoce quién va a ser el diputado. Lo que no se llegó a tratar, con qué medios económicos iba a ir ese pobre diputado a Buenos Aires. No. Pero el pueblo, ¿cómo se manifestó? ¿Qué hicieron? El pueblo, bueno, todo el pueblo estuvo... No sucedió lo mismo que en Buenos Aires, en Mendoza, en estas represalias que hay entre la gente que sí elige el cabildo y la gente que no lo elige, unirse a Buenos Aires. Acá la gente festejó, y de la manera que en aquella época se festejaba, que era con un te deum, una procesión, donde ahí también vemos la postura de la iglesia, ¿no? Sí, muy marcada la presencia de la iglesia en San Juan. En estos cabildos abiertos, tanto del 7 como del 9, fue muy interesante la participación de los sacerdotes. Y que después también nos está anunciando cómo van a colaborar con el proceso de independencia. Mucha alegría se notó entonces en ese momento. En todo el pueblo. Y después esta noticia de la provincia de San Juan, que sucede acá en la cabecera de esta jurisdicción, se traslada a los pueblos más importantes, que en este caso es Háchal, Mogne y Valle Fértil, y ellos también se adhieren posteriormente a esta decisión que se había tomado en el Cabildo Abierto. O sea que San Juan entero ya estaba enterado de todo lo que estaba sucediendo en Buenos Aires. Festejaban. San Juan todo, y no hubo una contrarreacción como sí sucedió en otros lugares, como por ejemplo Mendoza, Córdoba, donde hubo gente encarcelada por oponerse a estas fusilamientos también, ¿no? Esa contrarrevolución de Córdoba fue muy fuerte para la Junta.
Así que San Juan lo vivió como un festejo y como una oportunidad para su crecimiento tanto económico como, bueno, como político, pero político ahí todavía va a faltar un tiempito más para que nosotros podamos madurar políticamente, pero económicamente se visoraba una apertura y el fin de esta opresión que había desde la metrópoli por el tema de la comercialización. Lo que no imaginaban, lo que iban a sufrir después con las cargas horarias públicas por la guerra de la independencia. Exacto. Lo que sufriría también nuestra provincia, que siempre estuvo vinculado a Chile. Sí. Pero bueno, para ese entonces y en ese momento hubo alegría y adhesión. Festejos y adhesión. Bueno, muchas gracias, doctora Silvana Frau. Un placer charlar de estos temas. Y un gusto estar con usted. Muchas gracias a Cultura de Rawson por recibirnos y escucharnos. Gracias.